Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Muy buenas noches, soy Pascal Beltrán del Río, me da gusto saludarlos y darles la bienvenida a otra emisión de Círculo de Ideas. En esta ocasión me acompaña Pablo Iriart. Pablo. ¿Qué tal? Francisco Sea. Pascal, ¿cómo estás? Buenas noches, compañeros, buenas noches. Humberto Musacchio. Buenas noches a todos. Ángel Verdugo. Pascal, buenas noches a todos. José Buendía. Pascal, buenas noches a todos. Y José Luis Vargas. Hola a todos. Pues se ha dado un lamentable asesinato en el estado de Coahuila, el del hijo del exgobernador Humberto Moreira. Este hecho, que apenas se está investigando, pues ya ha desatado muchas reacciones, muchas interpretaciones y también pues que vuelva a hablarse de la lucha en contra del crimen organizado. Pepe, buen día. ¿Cómo ves estos hechos? Pues sí, en efecto, me parece que es una terrible ejecución que ha simbrado a la clase política y a la élite de este país. Sería un error verlo como un asunto aislado o particular. Me parece que forma parte de algo mucho más amplio, mucho más grave. Creo que en síntesis podríamos afirmar que representa el momento en el que la violencia comienza a tocar y afectar a la élite política de este país. Y cuando eso sucede, creo que comenzamos a ver cómo el fenómeno de la violencia que hemos vivido en los últimos 6 años comienza a crear una situación de metástasis en la que ya nadie, ninguno está, digamos, a salvo. Y me parece que es un fenómeno absolutamente coherente con la incapacidad que ha mostrado el Estado para reformar a sus instituciones. Hoy estamos oyendo versiones sobre la intervención de funcionarios del municipio, policías locales, independientemente de que pueda haber habido, como está la otra hipótesis sobre el ajuste de cuentas por la muerte del sobrino de uno de los dirigentes o de los líderes de los Zetas. Lo que hay ahí es, me parece, a todas luces, una prueba más de que esta guerra que se planteó hace 6 años no ha sido capaz ni de generar un clima propicio para reformar las instituciones del Estado, y todo lo contrario. Esto es la prueba justo de la incapacidad de ello. Pablo, podríamos recordar también el asesinato del candidato a gobernador de Tamaulipas, pero bueno, sin duda este es un hecho que está marcando la discusión. Sí, perfectamente así lo veo. No coincido con Pepe Buendía en la parte que dice que comienza a tocar a la clase política. Pienso que la ha tocado pues ya desde hace bastante tiempo, y con el asesinato de Rodolfo Torre Cantú en Nuevo León, pues han matado varios alcaldes, candidatos a lo mismo en el caso de Michoacán, el alcalde de La Piedad. O sea, tenemos en estos años de combate al narcotráfico una saga de crímenes de orden político. Creo que esto nos ha golpeado tanto, porque siempre nos golpea cuando matan a alguien que conocemos. O sea de la familia, sea del barrio. Y todos conocemos a Moreira, lo vemos por televisión todos los días, lo veíamos todos los días, y vemos a su hijo, que me parece ser en este momento la metáfora de que, ahora sí coincido con Pepe, la metáfora de la descomposición. Es la descomposición del país en el tema de la seguridad, es decir, prácticamente en todo. Y es también una señal del desastre que hay en materia de seguridad. Esto todas las veces oímos, se aplicará a toda la fuerza del Estado, vendrá, le encargo a la procuradora por Twitter, mandando una por Twitter, un asunto que vamos con todo, doy instrucciones a través de la red de Twitter. O sea, me parece inconcebible la forma en que está rebasado el Estado mexicano en sus 3 niveles ante esta andanada de violencia, que ya no es andanada, sino que parece llegó para quedarse. José Luis, esto ocurre, bueno, a 6 semanas de la toma de posesión del próximo presidente. ¿Tú lo ves en el contexto de la transición, de esta larga transición mexicana en que no termina un régimen y todavía no comienza el otro?
Bueno, sin duda yo lo que creo es que anuncia una premura porque ya estas autoridades que han demostrado tener tan poca estatura ya se vayan. Es decir, creo que esto lo que refleja es que, contrario a lo que nos están diciendo todos los días y a todas horas en los medios de comunicación de que esto ha sido un éxito, esta estrategia contra el crimen organizado, pues lo que ha demostrado es que no lo es, porque como bien dice Pablo, así como hoy se trata de un personaje famoso a quien le matan a un hijo, lo cual es lamentable y no tiene nombre, pues todos los días y a cientos de familias le sucede lo mismo con gente anónima. Y yo creo que eso lo que está generando pues es un estado de descomposición del país y donde lo que está demostrando también es que ese debilitamiento del que habla el gobierno en turno al crimen organizado no es tal, porque si estos señores criminales se atrevieron a matar a alguien de este nivel y de este, digamos, de este nivel social y político, pues yo no veo dónde está ese debilitamiento, yo no veo dónde está ese éxito en la guerra contra el crimen organizado y coincido con lo que dice Pablo, es lamentable que en hechos tan sensibles haya tan poca, tan poco profesionalismo de las autoridades y que siempre nos digan, se está investigando, no sé qué, no se puede informar nada. ¿Por qué? Porque finalmente son hechos que las autoridades tienen que decir qué pasó, por qué pasó, dónde pasó. Y creo que ahí ya estamos hartos los ciudadanos de que nos sigan tratando como tontos las autoridades en turno. Humberto Musacchio, ¿tú cómo lo ves? Yo lo que considero es que aquí hay una herencia nefasta para el siguiente gobierno. Me parece que esta es una manera de enganchar al gobierno priista en la guerrita esta contra el crimen organizado. Y lo que habría que preguntarse es a quién beneficia que esta guerra espantosa que ha producido decenas de miles de muertos continúe. ¿A quién beneficia? ¿A las mafias? Pues lo dudo. Más bien creo que beneficia a los que dicen combatir a las mafias, porque finalmente van a tener más presupuesto, más beligerancia, más importancia dentro del aparato público, y yo creo que habría que averiguar por ahí cómo se están moviendo esas organizaciones, pues yo no sé, represivas. Esa es la función que tienen. ¿Sospechas de algo? No sospecho nada en especial, porque me gustaría tener nombres incluso. Pero creo que los beneficiarios de esto son efectivamente quienes combaten hoy a las mafias, o dicen combatirlas por lo menos. La falta de información, Ángel, pues ha llevado a muchas especulaciones. Parece una coincidencia, ojalá sea solo eso, que el asesinato se dio pues unas cuantas horas después de que el presidente electo y el presidente en funciones se reúnen para hablar del tema de la seguridad. Yo creo que podemos encontrar esa coincidencia y algunas otras. El asesinato o la muerte de este sobrino de uno de los dirigentes de uno de los tantos grupos que se dedican a ese tipo de actividades. Sin embargo, esas coincidencias a encontrar va a depender desde qué posición estemos. Todo el mundo va a encontrar su coincidencia. En relación con el caso desde arriba, poco es lo que puedo yo agregar a lo que ustedes han comentado, que lo comparto. Quisiera yo nada más rápidamente dos cosas agregar. La primera es, ¿cuál será la forma efectiva de combatir a estos grupos? Podemos decir que casi se ha probado todo en lo que se refiere a lanzar la fuerza del Estado. Vamos a ver una situación como la de los años 70, los sexenios de Echeverría y de López Portillo, por ejemplo, como una forma, ahí sí, eficaz de enfrentar a los que atentan o amenazan la seguridad nacional. Es experiencia que tenemos, que además es una experiencia repetida en muchos países, digamos, de América Latina. ¿Al estilo contrainsurgente? Al estilo contrainsurgencia. Ajá. Debemos recordar aquí que en los Estados Unidos, no solo la secretaria de Estado Clinton, sino algunos otros funcionarios, altos funcionarios de organismos de inteligencia y de contrainteligencia, han hablado de que en México ya está el gobierno, el Estado, frente a un terrorismo originado por el crimen organizado. El segundo punto que quiero señalar es el siguiente. Me pareció de pésimo gusto ese acoso de los medios, de los reporteros, parecía que estaban ahí como si fuera un tumulto cuando Luis Miguel o Juan Gabriel está saliendo de un acto. Yo creo que
hay cosas, es la esfera de cierta privacidad, el dolor humano, creo que debería ser respetado. Es eso de ponerle el micrófono al padre del muchacho que asesinaron y él soltar el llanto en ese momento y mostrar una y otra vez esas imágenes, me parece que rebasa lo que sería un periodismo responsable y cae en ese viejo color tan popular en el periodismo que es el color amarillo. Esas son las cosas que yo Paco, quisiera tú pareces estar de acuerdo. Yo veo ahí varias cosas también que me gustaría destacar. La primera de ellas, coincido con lo que dice José Luis, estas mismas escenas que vimos, y yo coincido también con Ángel Verdugo, y habría de haber tenido alguna forma la familia de no mostrar a Moreira de esta forma, porque fue lamentable, fueron imágenes devastadoras, pero también esas imágenes se viven en no sé cuántos hogares, no sé si son 60, 70, 80, o según el número que tú quieras ponerle, se han vivido en esos hogares, en Lomas de Salvarcar, por ejemplo, en donde también eran muchachos limpios, en donde también era gente buena la que han matado, y eso es una realidad, ¿no? Tenemos todos que ser conscientes de que no vale más un hijo que otro, sino que se han matado una cantidad impresionante de hijos. Coincido también con lo que dice Ángel, ha sido del peor de los gustos, y un momento de dolor como esos, mostrarlo así es tremendo. Yo también me pregunto algo, el hijo de un exgobernador, de un exlíder del PRI, de un factor real de poder de este país, sobrino del gobernador en funciones, en un estado tal como lo es Coahuila, que ha tenido los enfrentamientos que hemos también tenido que reportar. ¿De verdad iba sin escolta? No se ha dicho, pero con la displicencia en la que este país se pone escolta a cualquier persona, ¿no? Al señor que amenazaron, a la lideresa de tal, al periodista tal, aquí se le pone escolta a cualquier persona. A una vez, digo, en Coahuila. hasta las novias, ¿no? Esas también se les ¿A las pone, novias? pero con otros propósitos, maestro Verdugo. Según. Sí, pero de escoltas, verdad, con la según. displicencia que se pone aquí las escoltas en este país, de verdad el chavo que era delegado de Desarrollo Social del Estado iba solo. Me parece una terrible irresponsabilidad. Pepe. A mí me parece, y rescato lo que decía Ángel desde hace un momento, que sería un buen ejercicio este caso, tratar de insertarlo pues, en una valoración sobre la estrategia de guerra contra las drogas, de la guerra contra el narco y lo que puede venir hacia adelante con el nuevo gobierno. Experiencias en otros países demuestran que cuando la élite económica y política se siente amenazada, cuando siente que les está llegando, que no están fuera de la posibilidad de ser víctimas, es cuando se han producido cambios importantes y realmente la conciencia de que hay que cambiar todos a fondo. Hoy llama la atención que personajes tan disímbolos como son Humberto Moreira, ex presidente del PRI, ex gobernador, sea el padre de una víctima, al igual que alguien que está en un mundo totalmente distinto, como Javier Sicilia. Hoy los dos, tanto Sicilia como Moreira, están en el mismo equipo, en el equipo de las víctimas. Y todos, creo que es uno de los mensajes de este crimen, podemos estar ahí. Siendo así, me parece que el punto es si se toma esta lección y nos damos cuenta de que la construcción de un sistema, digamos, civilizatorio, o una reforma del Estado, o de las instituciones de seguridad y procuración de justicia, tienen que pasar, cuando ya hay una situación de metástasis, por cambiar los objetivos. Y quizá ese es el error de la guerra de Calderón. El objetivo no era solamente eliminar a los malos, acabar con los delincuentes, que además, según nuestra Constitución, hay que readaptarlos, no son enemigos, sino buscar recuperar la convivencia, buscar recuperar la paz y sobre todo buscar garantizar libertades. Si me permitirías acotar nomás una cosa en lo que está señalando Pepe muy rápidamente. En esos puntos de quiebre es donde han surgido en América del Sur las fuerzas paramilitares, escuadrones de la muerte, guardias blancas. Es decir, cuando esos grupos de la élite ven que el Estado no puede garantizarles la seguridad física, patrimonial y jurídica, en ese momento
crean sus propios ejércitos particulares, y el caso de Colombia, que es el que tanto se valora, ahí hubo un gran problema con esas fuerzas que crearon prácticamente un ejército particular. Ahí está lo delicado de la situación, Así es, ¿consideras? correcto. Ahora, a mí me parece que es urgente ya que el equipo de Enrique Peña Nieto se manifieste al respecto de esta situación, porque han dicho que no va a cambiar en gran medida el combate al crimen organizado. Yo creo que lo han dicho mucho más por un poco de comedimiento con Felipe Calderón Con que matices, con una realidad. ¿no? Pero estoy de acuerdo contigo. Entonces creo que sí deberían ya de manifestarse y darnos cuenta de que esto no sirvió y de Oye, que finalmente cambiar, más balazos. Perdón, Paco. Sí, claro. Cambiar la estrategia, y te lo pregunto a ti también, cambiar la estrategia va a hacer que los delincuentes dejen de matar, No, va a hacer claro. que dejen de secuestrar, No, claro que va a no, hacer no, que no. dejen de disputarse territorios. No, Pero yo tú creo no- que ante las grandes desgracias reaccionamos también queriendo cambios radicales. No puede haber cambio radical, Pero no va a Pablo, ser así. tú no puedes quitar un cáncer cortándolo. Lo que tienes que hacer entonces es hacer una estrategia integral que te permita retirar Seguro, ese y cáncer. estoy de acuerdo con lo de la concordia y ese es el objetivo y que las víctimas sean la prioridad, por supuesto que sí, pero si queremos un cambio radical y cambiando la estrategia de la noche a la mañana esto se acaba, no va a pasar. Yo creo que sí. Yo creo que sí. A ver, ¿por qué? Porque el gran problema que ha habido en esta llamada guerra contra el crimen organizado es que se han puesto por delante las pistolas y se ha olvidado la política. Y para el Estado los problemas siempre son políticos. Si en lugar de tratar de acabar a balazos, lo que ya se vio que no se puede hacer, de acabar a balazos con los delincuentes, se buscan salidas políticas, más inversión, crear empleos, darle otra oportunidad a los muchachos, buscar que las universidades los reciban. En fin, yo creo que por lo menos Todo eso, estamos pavimentando sí, otro tipo de camino. Mira, vas a todo luchar eso es con una policía prioritario, que está pero ¿qué corrupta? haces ante el José tipo Luis. que te está cobrando derecho de piso en este momento? Oye, maestro, voy a esperar a que tus hijos se El Estado no puede renunciar a la violencia. Cuando es la Policía Federal la exacto. que está también llena de corrupción. Yo rescataría la frase de esta semana del presidente Calderón en el homenaje luctuoso de Alonso Lujambio, que dice: no entiendo por qué se van los buenos y no los siniestros. Porque eso es lo que habla del respeto a ciertas vidas y a ciertas otras. Es decir, un Estado tiene que respetar las vidas de todo mundo por igual, coincidiendo con lo que dice Pepe Buendía. Son delincuentes y se privan de sus derechos políticos y de algunos otros derechos, pero no podemos empezar en esto discreción, decir cuáles son vidas valiosas y Eso cuáles es no. demagogia. ¿Pero aquí metemos la demagogia aquí? El Lujambio era bueno cuando se murió y era de la estela de luz cuando estaba vivo. O sea, Pero no la ya. metió José Luis, no fue el presidente, no digo, claro, nada más. No, digo, Un pequeño matiz. un pequeño Aquí, matiz. otra de las cosas importantes es que tú no puedes luchar en contra de la delincuencia organizada con una policía que has venido presumiendo todo el sexenio y que al final de cuentas Una mugre. es una mugre. Esa es la realidad. Una policía que es corrupta, una policía que son los que están ayudando a cobrar el derecho de piso. ¿No? Ellos son los cobradores. Entonces, ¿cómo vas a luchar en contra de la delincuencia organizada con una policía que tienes totalmente impregnada de delincuencia? Tenemos que hacer una pausa, pero regresaremos muy pronto después de unos comerciales para seguir discutiendo temas de la agenda pública. Regresamos a Círculo de Ideas y bueno, tanto la Cámara de Diputados como el Senado de la República están en calidad de cámaras revisoras pues tratando los dos temas enviados como iniciativa preferente por el presidente de la República, en un caso la reforma laboral y en otro caso la reforma para la contabilidad gubernamental. José Luis, ha surgido, bueno, lo puso en la mesa el Partido Acción Nacional, el hecho de que en la Constitución no dice qué se hace con la iniciativa preferente si la Cámara Revisora toca una coma de la minuta que le envía a la Cámara de Origen. ¿Qué es lo que va a suceder? Pues, parece que en el tema de la ley de contabilidad gubernamental no habrá mucho problema, pero en el tema de la reforma laboral es otra cosa. Pues, Pascal, yo creo que parece plan con maña, es decir, primero el propio Ejecutivo manda una iniciativa, luego esa iniciativa al parecer trae el consenso detrás del PRI, pero no pasa por obvias razones, es decir, por una falta absoluta de cuidado en la parte de, digamos, cabildeo con ciertos sectores que son necesarios para que se pudiera lograr una reforma de ese calado. Y luego llega la reforma al Senado y en el Senado dicen, bueno, como siempre,
aquí se frena, aquí se hacen las modificaciones y el procedimiento lo que dice es que si hay modificaciones a esa reforma, pues eso Hay que regresarla. hay que regresarla y entonces prácticamente su destino es la congeladora. Y obviamente aquí lo que yo digo, bueno, ¿dónde están los operadores preocupados porque esa reforma se apruebe en esos términos? Me parece que eso ha sido una constante todo el sexenio, un absoluto fracaso en la parte de enlace legislativo, de cabildeo con las cámaras, de generar acuerdos. Y lo que nos está demostrando nuevamente es que en este país todavía seguimos haciendo las grandes transformaciones del país a través de albazos, es decir, dar golpes. Y aquí yo creo que todos sabemos perfectamente cómo han operado los sindicatos, pero creo que tienen una razón en un punto, y es que no se valen bolas rápidas en temas tan sensibles como los derechos laborales, y si no tuvieron los cuidados para sentarse a negociar con las distintas fuerzas políticas y por supuesto también con los líderes sindicales, pues es obvio que busquen, antes de que sea aprobada, frenar esa reforma. Bueno, un tema es el que menciona José Luis, de que parecía que no iba amarrada la negociación, Pablo, y otro es que la Constitución no dice qué hacer, por lo menos en términos de plazos, si la Cámara Revisora le regresa a la Cámara de Origen con cambios la minuta. Sí, lo que tú dices, al parecer, no tengo la certeza, hay ahí un vacío que quedó desde la reforma política, es un asunto formal muy importante. Pero a mí también me preocupa el fondo. Es decir, bueno, ¿qué dirigentes parlamentarios son esos? Los del PRI y los del PAN, que reciben de la Cámara de Diputados una iniciativa preferente ya votada, que tiene, como lo mostró Ulises Beltrán en la encuesta de Excelsior, más del 70% de la aprobación de la ciudadanía, tiene el 70% de la aprobación en la Cámara de Diputados. El 80% de la iniciativa original del presidente está contenida ahí, lo dijo ayer la secretaria, el jueves, la secretaria del Trabajo. Bueno, y viene los legisladores, los coordinadores parlamentarios del PRI, Gamboa, y los panistas, más el PRD, a decir, vamos a hacer una consulta popular 10 días para ver esto. Oye, pero eso es una aberración de una consulta ya consensada, discutida, amarrada y planchada. Y la pones a una consulta popular, es decir, la excelente cabeza del periódico Excelsior del día viernes dice, la ley laboral se enfila a la congeladora. Esa es de una desidia política imperdonable y que nos muestra también que las cosas adentro del Partido Acción Nacional andan bastante mal. Ángel, no sé si interpreto bien, pero para mí una Cámara Revisora es la que revisa lo que hace la Cámara de Origen. Como dice Pablo, convocar a una consulta cuando ya se ha hecho el trabajo legislativo parece un poco absurdo, ¿no? Es evidente que, con el debido respeto al licenciado Gamboa, pero piensa que los métodos del trabajo parlamentario son todavía los de hace alguna buena cantidad de años. Yo creo, coincido otra vez con Pablo, era darle el conducto lo más rápidamente posible, porque además 470 o 490 o 500 iniciativas de reforma desde hace se ha discutido, discutido tremendamente. Sí. Es decir, yo creo que aquí, y lo comentábamos antes de entrar al programa José Luis y yo, algo debe haber pasado en estos últimos días, algo que no les gustó a estos dos aguerridos aguiluchos de Cordero y Lozano, entre Peña Nieto y Calderón. No sé, es simplemente una hipótesis, vil especulación, para que de repente los dos son los que están dinamitando prácticamente esta reforma. Incluso ayer Lozano declaró, bueno, sí estoy consciente de que esto podría detenerla, pero aún así sigue. Entonces, ¿qué pasó en estos días para que estas dos personas, los dos cercanísimos al presidente Calderón, o sea, si hay senadores cercanos verdaderamente al presidente de la República, son ellos dos? En el caso de Cordero es una hechura completa de Calderón, y en el caso de Lozano pues, es un viejo priista. Yo creo que está en juego la coordinación del PAN en el Senado. Si los señores van y hacen esta alianza con el PRI y la sacan, se les trepa Javier Corral. Efectivamente. Entonces, es decir, estamos ante una situación donde no es lo laboral lo que está determinando esta conducta y este proceder de estos dos, como digo, aguerridos aguiluchos. Uno de ellos preparado durante muchos años en el Partido Revolucionario Institucional, que es Javier Lozano. Paco C.
Aquí, independientemente que pueda coincidir o no con lo que están diciendo mis compañeros, a mí lo que me preocupa es la modificación constitucional que se hizo para la iniciativa preferente, que no hayan tenido de verdad una técnica jurídica, pero no tendríamos que estar discutiendo esto. O sea, simple y sencillamente, si se hubiera mandatado y si se hubiera modificado la Constitución de forma consciente y se hubieran establecido plazos y se hubiera establecido a lo mejor, la Cámara Revisora no tendrá el derecho más que de votar sí o no, etcétera. Se pueden haber pero no es así, no es así. No está así. Yo creo que sí. Se presenta otro dictamen, es decir, va para atrás, se vota, no. No está planteado No eso. está planteado y la Constitución tiene que ser acatada total y absolutamente. No es de que yo crea o no. No está. Entonces, en ese momento, la iniciativa preferente debe tener estas reglas particulares. La Cámara Revisora solamente podrá votarla en favor o en contra y regresarla. Y entonces tendrán otros 30 días. Es increíble que se den cuenta en pleno proceso Así es, legislativo. claro. ¿No? Eso habla efectivamente de la irresponsabilidad con la cual muchas veces se legisla en este país. Yo creo que el problema central aquí, la piedra con la que se están tropezando, es el asunto de meterse en las cuentas de los sindicatos. Y cuando dice uno de los sindicatos, en realidad se refiere a los líderes, que son los que manejan los dineros de cada sindicato. Ha habido una oposición feroz a abrir las cuentas. Yo soy de la idea de que no es el Estado el que debe meter mano en esto, sino que son los propios trabajadores los que deben ganar ese derecho que ya tienen, pero hacerlo efectivo, O sea, hacerlo ¿te gustó práctico. cómo quedó en la Cámara de Diputados? En la parte sindical. No es que me guste, pues creo que el Estado no tiene por qué meterse en las cuentas de los sindicatos, sino que tienen que ser los propios trabajadores, y el Estado lo que debe hacer es no impedir la democratización de los sindicatos, que ha sido la función del Estado mexicano durante los últimos... No a la inversa, como estoy diciendo, es disque estimularla poniendo unos artículos, sino lo que señala. Que deje a los trabajadores que ellos se arreglen. Así es. Que Como no lo han meta hecho, mano... además, como lo han hecho. Que no meta mano contra la prácticamente toda oposición vida. sindical, que no meta a la cárcel a los líderes los de líderes, oposición. claro. Yo creo que así se arreglan las cosas, ¿no? A mí lo que me parece muy preocupante de lo que estamos viendo en el Senado es que pienso que en efecto la reforma laboral llegó a la Cámara de Diputados con un altísimo consenso, pactada al máximo nivel entre el presidente electo y el presidente Y felicitaron Calderón. a los diputados. Pero después lo aprobaron, Ampliamente, ¿no? claramente. Hubo un acuerdo de las cúpulas partidistas, la votación fue notoriamente eficiente, el PRI tenía formados a todos sus diputados, la votaron igual que el PAN, y incluso una de las conclusiones que se advirtieron en ese momento fue pues lo benéfico que había sido la posibilidad de construir mayorías para desbloquear asuntos como el de la reforma laboral, y si eso se proyectaba como un anticipo del tipo de alianzas entre el PRI y el PAN, en asuntos sobre todo económicos, que vendrían a lo largo de la legislatura. Lo que hoy estamos viendo en el Senado es que quizá esa es una conclusión todavía anticipada y que las alianzas son o van a ser muy volátiles, que la estabilidad de los pactos es muy precaria, ya sea porque el PAN no quiere cargar con la imagen de haber cedido ante los líderes sindicales en términos de transparencia y democracia ¿Será interna, el PAN o ya serán sea por dos la o imagen, tres ya nada sea más? porque Calderón declina su poder y hay un conflicto interno en el PAN, y entonces, como decía Pablo, a lo mejor hay rejuegos por ver quién se queda con la coordinación, pero en fin, creo que estos rejuegos los vamos a estar viendo el resto del sexenio, por lo menos hasta las elecciones intermedias, es decir, cuál es en todo caso la perspectiva, sobre todo pensando que, como anunció Videgaray esta semana a un diario norteamericano, lo que viene en 2013 es la iniciativa respecto de la reforma de Pemex. Quiero saber con cuáles y quiénes alianzas. Ahora, José Luis. yo veo que, digamos, en esta laguna legal de la que se habla de falta de reglas procedimentales para la iniciativa preferente, yo creo que no lo podemos confundir con que el proceso parlamentario se diluya o se facilite. ¿Por qué? Porque mientras no haya estas reglas especiales, pues nos atenemos a las reglas generales. Y yo veo, la verdad, muy benéfico que existan dos cámaras, porque hemos visto cuando existe una cámara irresponsable cómo a veces ciertos golpes o ciertos goles los frenan la otra cámara. Ahora, por otro lado, yo lo que creo es que es preocupante porque lo que nos está demostrando esto es que el Poder Legislativo cada vez tiene menos capacidad de ser verdaderamente el órgano de Estado transformador del país, y que estamos transitando al gobierno de los jueces, es decir, al gobierno en el cual las decisiones acaban siendo
en manos de control 5 señores o de sí. 10 señores de toga que dicen, como no se ponen de acuerdo, esto se hace de esta forma. Y eso es preocupante porque pues, se pierde la representatividad popular. A mí me parece que hay aquí el asunto formal se libraría en este momento con buena fe y con voluntad política. Pero no se logra. ¿Por qué? Porque hay un conflicto de poder adentro de un partido que es el PAN. Si no les gusta que no esté la parte de democracia sindical, vamos a conceder que así sea, aunque todos sus empresarios tienen sindicatos blancos. Vamos a conceder el 80% de la reforma están de acuerdo ellos. Vótala y la saca. Y al día siguiente presenta una iniciativa para sacar la otra. Incluso de reforma constitucional. De reforma constitucional y democratización de los sindicatos y sácalas con el PRD o con quien quieras. ¿Por qué no lo hacen? Porque se trata de minar a Calderón y de moverle el piso a los coordinadores parlamentarios. Y cuando uno ve, Paco, que Gustavo Madero no asistió al homenaje en Los Pinos a Alonso Lujambio y dice que va a organizar el suyo propio, bueno, esto que estamos comentando, que comenta Pablo, creo que tiene mucho sentido, ¿no? Y además de todo, creo que ha sido una costumbre, ¿no? Que los partidos políticos siempre han visto por los intereses particulares, los intereses de grupo y nunca están viendo por los intereses de México. A mí me queda perfectamente claro y coincido también con lo que se ha dicho aquí al respecto de que con un acuerdo y con buena voluntad se podría sacar. Me parece una imprudencia que se ponga en riesgo una reforma laboral que ha sido tan largamente acariciada, para utilizar términos políticos, que se ponga en riesgo el 80% de esa reforma que ha sido presentada, pero también por el otro lado, y creo que respeto mucho lo que ha dicho Ángel Verdugo en cuanto a la autodeterminación de los propios trabajadores, lo que dice el maestro Musacchio, que ellos mismos se van a arreglar, pero yo no entiendo cómo ahora resulta que sí pueden ser explotados los trabajadores por los líderes sindicales, o sea, por ellos mismos sí se pueden explotar, pero no los puede explotar el patrón. Ahí sí yo no le encuentro mucho sentido. El asunto de la democracia sindical y de la transparencia de las cuentas, no quiero que lo tenga el gobierno, sino que los propios trabajadores puedan entrar a una página de internet y consultarlo y vean cuánto costó el coche del señor Hernández Juárez o cuánto pagó en una comida. Eso me parece que, yo sé que finalmente puede haber una postura hipócrita de los senadores que están impulsando esto, pero también es un reclamo de toda la sociedad mexicana. Ya están, muchos trabajadores ya están hasta el copete de ese tipo de excesos, ¿no? Por alusiones personales, diríamos, en la Cámara. Pero fueron respetuosas. De acuerdo, así es. Y compartiendo la posición esta que tenemos Humberto y yo creo que el problema no es si se puede entrar a Internet o tendría que ser, o toda la sociedad por mexicana, Twitter. O por Twitter, pues que te gusta tanto, o Facebook. Yo creo que el problema es más complejo que eso y tiene que ver con esa toma de conciencia para exigir que se respeten ciertos derechos o que se les dé cuenta de los recursos de ellos. Sin embargo, y lo has aceptado tú en otras ocasiones cuando lo platicamos, es en la mayor parte de los sindicatos en este país, apartado A, por supuesto, estamos hablando, son sindicatos débiles relativamente, es decir, por las características el número mismas, de trabajadores que agrupan es 12-15% es realmente menor eso, y a la mayor parte de ellos poco les interesa, por no decir nada, de eso. Lo ven, repito, como un mal necesario, y lo que señalaba, creo que fue Pablo cuando dijo, prácticamente en este país, una empresa que se respete debe de tener un sindicato que se adecue a las exigencias de la productividad, etcétera. Es decir, no hay conflictos ahí. Repito, los conflictos o las demandas estas están en los grandes sindicatos del apartado B, que han sido esos sindicatos el puntal fundamental durante decenios de la cooptación y del control político. Y ahí se requiere una reforma constitucional. Efectivamente, sí. Ahí es. Pepe. Es que no me resisto a dejar pasar la oportunidad de relacionar justamente lo que estamos viendo en el Senado con el tema que discutíamos hace un momento respecto, digamos, de la violencia y la metástasis que se ha generado. Si vemos en términos tan plásticos como en el máximas instancias del poder legislativo no están siendo capaces de sacar adelante iniciativas, propuestas, leyes, reformas que este país necesita por disputas de poder entre y dentro de los partidos, por los intereses corporativos y clientelares de los sindicatos, no me parece nada extraño que estemos viviendo en la calle estos fenómenos de metástasis de la violencia, porque ejemplifican cómo no han entendido todavía que es necesario que se reformen y que su actuación es directamente causante de la situación que se vive en la calle. Perdón, pero no.
Si México es suscriptor de tratados con la OIT, el Estado no puede meter mano libremente en los sindicatos, en las organizaciones de trabajadores. Hay limitantes legales, son tratados internacionales ratificados por el Senado. Lo curioso, mira, donde puede meter mano son los sindicatos que tienen relación con ellos y aquí no los toca. Y donde no debe meter mano, que es en los privados, donde ellos deben exigir sus derechos, ahora es una causa que debe entrar. Entonces, bueno, aquí jugamos. Ahora, yo la parte que discuto es esta urgencia de la reforma laboral. ¿Quién nos la vendió? Es decir, durante estos 5 años no ha sido urgente y de pronto al cuarto para que se acabe el sexenio se vuelve urgente. Es decir, a lo que voy es, tampoco nos creamos que esas urgencias son, de la nada. Yo creo que hay otros temas urgentes que si no se avanza en este ahorita porque no hay condiciones, podemos avanzar en otros temas. Pero no se puede frenar una agenda, no se puede frenar una agenda. Si hay 500 iniciativas, ¿por qué es urgente? ¿Por qué no puedes contratar a alguien en 3 meses y te vayas a un juicio de 40 Pablo, meses? En este país no hay cosas urgentes, solo hay tarugos con prisa. Dicen. Muy bien. Vamos a una pausa, regresamos y vamos a discutir otros temas de la agenda pública. Esto es Círculo de Ideas, no se vaya. Regresamos a Círculo de Ideas y esta semana el periódico Excelsior dio a conocer que podrían venir algunos cambios, por lo menos propuestas de cambios a la ley de la administración pública federal para crear secretarías de Estado, desaparecer otras secretarías de Estado. Y bueno, la información que tenemos es que el día de mañana, lunes, podría hacerse un anuncio importante en este sentido. Pepe, buen día. ¿Cómo ves estos cambios anunciados? Pues sí, en efecto, fue una buena exclusiva de Excelsior. Se generó hasta alguna polémica ahí con desmentidos, pero finalmente parece que, como dices, mañana se anuncia allí. No fue polémica, fue la mala leche de alguien, ¿no? O llámalo así. Nombres. Ahora, Fue Joaquín López Dóriga, lo escribió en su columna. Perfecto. El tema que me preocupa de fondo es, creo que el equipo de Peña Nieto tienen claro que no pueden hacer crecer desmesuradamente el aparato público. Creo que son gente que se va a mantener dentro de la ortodoxia económica. Pero están aumentando 5 secretarías. Así eso voy, justo hacia eso voy. Si no es por ahí, entonces, ¿cuál es la justificación? Están diciendo que es un asunto de, digamos, de rediseño institucional. Sí, crear unas y desaparecer otras, ¿no? Para lograr, digamos, una mayor especialización sobre temas que han sido muy importantes o han figurado en los últimos años. Telecomunicaciones, la mujer, radio, tele, exacto. Y bueno, eso podría tener lógica, sin duda. La administración pública está viva y hay que irla acomodando a lo que va pasando en la sociedad. Aunque lo que sí me preocuparía, porque también lo comentaron a la hora de adelantar esta información, es que quieren arrancar con un nuevo rostro, que sería justo este cambio en la administración pública, el próximo gobierno. Y ahí la preocupación es que estemos frente a una estrategia de ir gobernando con medidas y cambios muy de cara a la galería, de corte muy mediático, con nuevos rostros y nuevas imágenes, que luego no tengan mayor contraste ni ninguna eficiencia, ni signifiquen un cambio en la realidad. José Luis, tú escribiste sobre uno de esos cambios de rostro el viernes en Excelsior, el tema de la lucha contra la corrupción. Sí, bueno, yo creo que básicamente lo que tenemos que pensar, a mí no me preocupa si son 5 secretarías más o menos. A mí lo que me preocupa es que sea eficiente y que se cumplan las expectativas que nos han vendido para esta renovación de gobierno. Y una de ellas es la lucha contra la corrupción. Una es la lucha contra la corrupción. Yo aquí lo que estoy viendo es que básicamente es una apuesta muy fuerte la que hace Enrique Peña Nieto y su equipo. ¿Por qué? Porque evidentemente es tanto como vacunarse contra su propia esencia, la del partido, que por lo cual en el año 2000 salieron del poder. Es decir, es incluso un mensaje muy inteligente, creo yo, hacia una gran parte del círculo rojo priista, diciendo aquí no vamos a proteger a nadie en torno a este tipo de prácticas. ¿Por qué?
porque es la propia supervivencia transeccional del PRI, si es que quieren. Es decir, creo que lo que hoy sabemos es que el electorado es un electorado empoderado, que si no se cumplen esas expectativas, en 6 años se pueden estar yendo otra vez los priistas y a lo mejor está regresando la izquierda. Paco, sí. Bueno, aquí yo quisiera ser muy cuidadoso, ¿no?, con los cambios hasta que sean anunciados y verdaderamente explicado cómo van a operar. Hablar de una Secretaría de la Mujer, por ejemplo, me parece una gran ambigüedad, ¿no? ¿De qué se va a encargar la Secretaría? Desde los productos de las mujeres hasta la equidad en la mujer. Y una del hombre, ¿no? Sí, Para pues completar. sería justo. Y del perro. ¿No? Se va a encargar de ver los feminicidios. Me parece que es demasiado amplio, ¿no? Finalmente, el asunto de la corrupción es una demanda que tenemos desde el año 2000. Hay que recordar cómo llegó Francisco Barrio en aquel momento a decir que él iba a ser el zar ante la anticorrupción y terminó zar, pero zarandeado, ¿no? Porque no agarró, de los peces gordos no agarró. No, bueno, ni sardinas en lata agarró. Y esa es la realidad de las cosas. Y después vimos, pero hemos tenido 12 años de panistas, pues que no sé si le aprendieron a los priistas, pero pues o tienen unas mañas nuevas, porque la realidad de las cosas es que por todos lados se escuchan negocios y se escuchan situaciones pues bastante difíciles de explicar. Pablo. Mira, el rediseño institucional que se presente el día de mañana realmente tiene que ver con el proyecto del próximo presidente de la República. Sabemos dónde va a cargar, mañana sabremos dónde va a cargar los acentos, cuál les desbroce un poco su idea. A mí lo que me preocupa es que no he oído el propósito, ya que se van a crear secretarías nuevas, según lo hemos leído, una Secretaría de la Juventud. Esa creo yo que es la secretaría que hay que crear. Son 7 millones de jóvenes que ni estudian ni trabajan y no por flojos. Necesitas tú una política de desarrollo social exclusivamente dedicada a la juventud, y no quiere decir eso que tiene que haber otra para la tercera edad, no, para los jóvenes. El INJUVE es una cosa simbólica. Oye, no sé si me equivoco, pero en el equipo, yo no recuerdo una figura, digamos, dedicada, en el equipo de transición, no recuerdo una figura dedicada. Es lamentable, es lamentable, es el tema de la juventud, de ahí se nutre. Sí hay un coordinador, ¿eh? Sí hay un coordinador. Hay un coordinador que estuvo de deporte. De deporte y juventud. No. Porque pero es un tema sociológico y es un tema político y es un tema de justicia. No puedes tener tú a millones de jóvenes sin espacios deportivos y recreativos, sin una política social para ellos, sin ver empleo. Cómo los vas a incorporar. Es decir, no se trata de que la SEP le piense y que se desole. No. Una sola y dame resultados, porque tienes a la gran masa juvenil en México sin expectativas ni esperanza. Ahí tiene que haber una institución, en mi modesta forma de ver las cosas, dedicada exclusivamente a eso. Humberto. Una omisión que hubo en el primer anuncio fue cultura, no se mencionó en absoluto, ningún personaje tenía relación con el mundillo cultural, pero ahora que se incorporó ya Maraqui, a María Cristina García Cepeda, a estas funciones, yo creo que las cosas van a caminar bien, porque cultura tiene 17,000 millones de pesos, algo así, de presupuesto anual. Y ella, María Cristina García Cepeda, es una funcionaria muy eficiente, actualmente está al frente del Auditorio Nacional, pero ha sido directora del Festival Cervantino, ha tenido diversas funciones en el ámbito cultural y yo creo que es una muy buena carta en este caso. Ángel. Yo creo que estamos empezando a transitar por terrenos accidentados en esto de la creación de nuevas secretarías o nuevas áreas de la administración pública, con fines un tanto nebulosos. Yo no me opongo per se a que la estructura gubernamental se convierta en algo más eficiente. De entrada, estoy totalmente de acuerdo. Lo que me parece son los motivos. Para mí, por ejemplo, la Secretaría de la Mujer me parece un acto, con todo respeto, demagógico y absurdo. Porque entonces entramos la juventud, pero también a los viejos. Porque va a haber más viejos que jóvenes. Porque va a haber más viejos en el año. Las proyecciones del CONAPO dicen que alrededor del año 33 o 2035 se van a igualar y a partir de ahí los viejos vamos a ganarles a los jóvenes. Y nos va a tocar a todos los que estamos aquí. Entonces, bueno, eso serán las prioridades del próximo gobierno. A lo mejor las prioridades son los ancianos. Sí, pero lo que debemos hacer es tratar los problemas tal cual son, pero no decir una secretaría para la juventud, porque luego hay que decir, bueno, para las personas maduras, otro para los infantes. ¿Qué te parece la del agua, por ejemplo? La del agua, creo que el agua es un problema que merece una dependencia y ahí
hasta donde se ha comentado, es que se va a tomar una estructura que ya existe, de alguna manera, que es la Comisión Nacional del Agua, y el rango de secretaría es para darle una serie de funciones que una comisión no lo tiene. O sea, ahí estaríamos hablando de una eficiencia desde el punto de vista jurídico por la categoría que tendría. Y el problema es un problema que golpea a todo el mundo, a chicos, grandes, viejos, jóvenes, de izquierda, de derecha, de arriba, de abajo. El agua es un problema. El día de hoy creo que es Gabriel Cuadri, trae un artículo muy interesante sobre este tema en relación con la Secretaría del Agua y dice, no es tanto la estructura burocrática que se cree, sino la visión que se tiene del problema, y emite una serie de cosas. Por eso repito, yo creo que los problemas ahí están y las estructuras gubernamentales hay que hacerlas más eficientes, pero no necesariamente creando más, sino hay secretarías, por ejemplo, donde manejan programas que funcionaron hace 20 o 30 años, pero que ahorita no tienen razón de ser, y es evidente que han surgido cosas nuevas. Pienso, por ejemplo, en la agricultura, Zagarpa, que trata todo. Bueno, pues hay ciertas actividades que, si bien son nuevas, o cierto tipo de cultivos, los transgénicos, etcétera, pero que caben ahí. No hay que crear un instituto o una comisión. En ese sentido, creo yo que podremos caminar por una ruta accidentada si caemos en esa práctica. Yo creo que las omisiones sí nos comienzan o nos pueden empezar a enseñar algo del estilo del gobierno que puede venir los próximos 6 años. Coincido con Pablo. Cuando en la campaña se produjo lo del movimiento 123, la reacción... 132, perdón. Ya le quitaste 9. Se fueron 131 más y luego menos 7, etcétera. Bueno, cuando se produce el movimiento, la reacción del equipo de campaña es muy rápida y sacan el documento sobre la presidencia democrática. Pero luego, a la hora de confeccionar la política pública, están, y ahí coincido totalmente con Pablo, están omitiendo uno de los sectores neurálgicos y más importantes, simplemente en términos demográficos, el bono demográfico. Está la edad de los miembros del equipo, ¿no? Y porque es el área de reclutamiento de la delincuencia. Para la Secretaría de la Juventud está Canek Vargas, es un candidato ideal, es un joven. Pero tú ya estás poniendo la carreta delante de los güeyes. Ahora, no es un personaje. Ahora, perdón, no es la única omisión. Está también la primera iniciativa que enviaron al Congreso sobre transparencia. Crear, digamos, esta especie de faro que ilumine de transparencia a todos los estados, homogeneizando y pudiendo resolver asuntos de las entidades. Pero al mismo tiempo, de esa iniciativa se excluyeron como sujetos obligados, sin que haya razón para ello, tanto los partidos políticos como los sindicatos, que ahí también podrían estar. Y incluso una forma de darle la vuelta. Los sindicatos no manejan dinero público. A lo que está pasando en la ley laboral. Bueno, ahí tenemos justo dos omisiones importantes que me hacen albergar esta duda que decía en un principio. El PAN presentó una iniciativa justamente para que los partidos y los sindicatos que manejan dineros públicos estén incluidos. Y el PRD. Sí. El PRD también lo trae. Sí. Perdón, Pascal, yo quisiera referirme un poco a estas reformas, las que tienen que ver con el control y la administración del poder. Yo la verdad es que celebro mucho que haya una secretaría finalmente de la presidencia para que se acabe y se conozcamos el tamaño que tiene esta figura superpoderosa que era el jefe de la oficina de la presidencia. Pero veo dos omisiones. Una reforma de alto calado a la Secretaría de Gobernación para devolverle un poco su poder y su capacidad de administrar el poder público y que no el secretario de Gobernación se dedique a ir a dar pésames y esa es toda su función. Pero lo hace muy bien. Y la segunda maneja las cámaras. Y la segunda es lo que tiene que ver con el Ministerio Público y la autonomía del Ministerio Público. Yo creo que son de reformas que espero que el próximo gobierno le entre a fondo porque eso va un poco a controlar inclusive aspectos tan esenciales como es la reorganización del federalismo en México. Pero todavía falta el anuncio del día de mañana, ¿no? Ya crucificaron, se están adelantando. Hay que esperar hay que esperarlo. Hay indicios de que se va a tratar ese tema. No sabemos todavía cuántas secretarías. Si algo coincidimos aquí es que eso va a mostrar cuáles son los énfasis y las prioridades del próximo gobierno. Y como decía José Luis Buendía, bueno, no se vayan a olvidar de lo que fueron los asuntos torales en campaña y de lo que es en este momento en el país. El agua, pero alguien puede decir, bueno, también las zonas áridas. ¿Qué vamos a hacer con las zonas áridas? Una secretaría para las zonas áridas. Démosle un vuelco. No. Claro. Hay asuntos claves en este país y yo pienso que uno de ellos es la juventud, la seguridad
que, como decía Ángel, ya tiene que haber o una Secretaría de Gobernación con dientes, pero no puede haber un secretario de Seguridad Pública peleado con el secretario de la Marina, un marino peleado con el de la Defensa, el de la Defensa peleado con el procurador. No, ya no. La SCP se sacó de la Secretaría de Gobernación, pero cuando uno le pregunta al equipo de transición, si la idea es regresarlo, dicen no, porque vamos a mandar una señal equivocada de que desaparecer una secretaría y convertirla en subsecretaría es que no nos interesa la lucha contra la seguridad. Es que es lo que dice Pablo, necesitas volver al esquema de una figura del secretario de Gobernación interpar de todos los pares que son los secretarios, para que haya alguien que mande y que dé línea. Es decir, hay que regresarle el CISEN de entrada a la Secretaría de Gobernación. O conviertes la policía en una gran policía nacional, ¿no? Que tenga ese poder y ese carácter y esa fuerza que puede tener en otros lugares, y quitas la Secretaría de Seguridad Pública y lo regresas a Gobernación, porque hoy sí coincido, pues Alejandro Poiré nada más va de evento en evento y a veces de forma muy lastimosa, ¿no? Le están restando a ustedes autoridad al secretario de Gobernación, lo ponen como una persona que da pésames. También va a las zonas de desastres. Efectivamente. Bueno, de vez en cuando, cuando ya hace enérgicas condenas. Lo que pasa es que te has fijado, ese es el Pablo, secretario, la Secretaría de Enérgicas Condenas. ¿Te has fijado la forma como maneja? Es que seguramente tuvo un entrenamiento de medios en el Instituto Patrulla. ¿Cómo maneja las cámaras, Poiré? O sea, es hábil en ese sentido. Y una aclaración a Pepe, termino nada más diciendo. En cuestión de faros, el faro era el presidente Mao. Ese era Faro. Ese era Faro. Ese era Faro. Roberto Musacchio para ir. No, yo estoy enteramente de acuerdo. Hay que ponerle colmillos a la Secretaría de Gobernación o desaparecerla, porque yo creo que no tiene ningún sentido que exista ¿Cómo está? tan deslavada como está ahora. Inaugura ¿no? piñatas, Muy bien, bautizos. pues muchas gracias a nuestros panelistas, gracias a ustedes en casa por haber seguido esta emisión de Círculo de Ideas. Los espero la próxima semana a las 21 horas aquí en Cadena 3. Muchas gracias. Entérate de los últimos acontecimientos de México y el mundo en Cadena 3 Noticias. Síguenos en Facebook como Cadena 3, en Twitter como @Cadena 3-MX y suscríbete a nuestro canal de YouTube Cadena 3 Noticias e infórmate de los videos que a ti te interesan. ¿Quieres ver más? Te recomendamos estos videos.